Buenas noches, que Dios te bendiga. Es una alegría que nos podamos volver a juntar para poder estudiar la palabra de Dios. En esta noche quiero proponerte que volvamos a hacer foco en Primera Reyes, en el capítulo 17. Vamos a ir viendo la historia del profeta Elías, este personaje tan importante del Antiguo Testamento que ingresa en la historia con un propósito de Dios, y vamos a ver algunas cosas que le han pasado en su vida que creo que nos pueden ayudar a reflexionar. Yo te quiero poner en contexto rápidamente cuál es la historia. El pueblo de Israel está en el medio de una gran crisis de fe. Se ha introducido el culto a dioses paganos a través de una reina. El rey Acab se había casado con una reina que se llama Jezabel, y ella había introducido muy fuertemente la idolatría dentro de Israel. En el medio de todo eso aparece el profeta Elías, este profeta de Dios, diciéndole al rey Acab una palabra muy fuerte de parte de Dios, que le dice que durante 3 años no va a llover en toda la tierra de Israel. Eso va a introducir a Israel en una gran crisis económica y una gran hambruna, de tal forma que el rey Acab y Jezabel van a querer matar obviamente a Elías por esta profecía que había traído, y él se tiene que escapar. Dios le invita a que se esconda en un arroyo y le dice que ahí cerca del arroyo va a tomar del agua del arroyo, y que las aves del cielo le iban a traer de comer, y así vemos como los cuervos le traen carne y pan a Elías, en una situación donde Dios lo está protegiendo, pero está en una situación muy incómoda. Ahora lo que va a seguir, acto seguido a toda esta historia, es que el arroyo se seca justamente porque hay una gran sequía en la ciudad, en el país, y Elías se va a encontrar en problemas. Ahí vamos a ver nuevamente la mano de Dios sacándolo del problema, proponiéndole algo que desde el punto de vista humano, o al menos desde el punto de vista de Elías, carece de sentido, no tiene demasiada lógica lo que Dios le está pidiendo, pero Elías decide obedecerlo. Lo vamos a leer. Capítulo 17 del libro de Primera Reyes, va a aparecer en pantalla. Dice así la palabra de Dios: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. No tiene demasiado sentido lo que Dios le está diciendo. Desde la lógica de Elías no tiene mucho sentido. ¿Cómo termina la historia? Finalmente Elías obedece, va, se encuentra con la viuda. La viuda está en una situación de pobreza extrema. Tal es así que le dice: bueno, dame un pedazo de pan. Ella le dice: no tengo, lo único que tengo es un poquito de harina, un poquito de aceite. Voy a hacer la última tortilla para darle a comer a mi hijo y nos vamos a morir los dos. Así es la situación en la que se encuentra esta mujer que Dios le decía que le iba a dar de comer. Cuando Elías se encuentra con la mujer le dice esto, ¿no? Y después sucede, bueno, todo el famoso milagro de la harina que no se acaba, el aceite que no se acaba, y así come él y la viuda durante casi 3 años. Pero eso lo vamos a dejar para después. Probablemente el pastor Esteban en el próximo video nos cuente sobre ese milagro, pero lo que yo quiero hacer notar es que ¿qué pasa cuando Dios te quiere sacar de un problema, o cuando Dios te propone sacarte de un problema, pero desde tu punto de vista te está metiendo en un problema más grande, ¿no? ¿Por qué no tiene sentido ir a este lugar, Sarepta, para Elías? Yo te quiero contar rápidamente para que vos entiendas por qué no tiene sentido para Elías lo que Dios le está diciendo. Bueno, Sarepta, en primer lugar, era un lugar incómodo para cualquier judío porque era un lugar donde vivían gentiles. Entonces cualquier judío digamos piadoso, buscador de Dios, no se sentía demasiado cómodo en un lugar donde no había otros judíos. Digamos, básicamente eran gentiles con otras creencias, con otras costumbres, y la cultura judía había decidido ya desde hacía muchos años apartarse del resto de las culturas, aunque en Israel, y por eso está todo este problema, digamos, había introducido muy fuerte el culto a dioses paganos. Pero al menos para un judío que buscaba de Dios piadoso, no era un lugar cómodo, no era un lugar donde hubiese elegido para ir a pasar unos días
Elías. En segundo lugar, Sarepta era el lugar de donde procedía la reina Jezabel, que era la que lo quería matar, con lo cual era un lugar donde había familia de Jezabel, había amigos de Jezabel, y donde, digamos, pareciera ser no el mejor lugar para esconderse. Sin embargo, Dios le dice, tenés que ir ahí. Y el tercer lugar, por lo cual carece de lógica lo que Dios le está diciendo, o desde el punto de vista de Elías al menos, era que la propuesta para matarle el hambre a Elías era una viuda pobre, ¿no? Una viuda que no tenía recursos, ¿no? Y bueno, lo que te acabo de contar. Pero vos tenés que tener en cuenta que en estos tiempos históricos, y en una sociedad tan patriarcal como la de Oriente, una mujer que no tenía marido y no tenía familia estaba condenada a la pobreza más extrema. De hecho, es lo que le pasa es lo que le dice la viuda cuando él se encuentra con ella. Así que, dada la circunstancia y la falta de lógica de lo que Dios le está pidiendo, Elías tiene un gran desafío. Es, ¿obedezco o sigo la lógica? ¿Le creo a Dios o sigo la lógica? Si él hubiese hecho un plan, probablemente Sarepta hubiese sido el último lugar en el que hubiese decidido ir. Sin embargo, Dios le estaba dando una orden concreta. Dios le da una palabra que desde el punto de vista humano no tiene lógica, y entonces empieza a operar la fe. Y eso lo tenemos que traer a nuestras vidas. Cuando Dios nos da una palabra que desde nuestro punto de vista, desde la lógica de nuestro pensamiento, no tiene sentido, por decirlo de alguna manera, es donde empieza a jugar la fe, y de eso se trata la fe. De hecho, nosotros creemos en cosas que no se pueden explicar desde la lógica. La resurrección del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo sea Dios y hombre al mismo tiempo. Creemos en cosas que desde la lógica no se pueden explicar, desde la ciencia no se pueden explicar. Creemos que el Señor Jesucristo está en el cielo y que nos va a venir a buscar para pasar una eternidad con Él. Creemos en un Dios que tiene control de todas las cosas, cosas que desde la lógica, desde la ciencia, no se pueden explicar. Y de hecho, la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que nuestra fe a los que se pierden es una locura, pero a los que le hemos abrazado, a los que creemos, es poder de Dios transformador. El Evangelio es una locura, no, carece de lógica, pero es lo que nos ha transformado la vida. Es decir, que cuando lo que Dios nos dice en su palabra carece de lógica desde el punto de vista humano, empieza a operar la fe. Y ahí es donde la fe nos dice que, aunque carezca de lógica lo que Dios nos está diciendo, merece ser obedecido, porque es Dios el que está por arriba de cualquier lógica y de cualquier cosa. De hecho, de eso se tratan los milagros. De hecho, de eso se trata la salvación. De hecho, de eso se trata en lo que estamos creyendo. Así que la gran conclusión en esta noche, y lo que yo te quiero compartir, y la reflexión que me gustaría que vos abraces en esta noche, es que nuestra vida debe ser regulada por la palabra de Dios, aunque carezca de lógica desde nuestro punto de vista, pero debe ser regulada por la palabra de Dios para que podamos ser alimentados y podamos ser sostenidos. A ver, Elías hubiese muerto de hambre si no hubiese ido a buscar a esta viuda, que ni ella creía que podía alimentarlo porque pensaba que se iba a morir al otro día. Pero cuando Dios dice que esto funciona, esto funciona. Nuestra vida debe ser regulada por la palabra de Dios si queremos ser alimentados y sostenidos. Seguir a Jesús, ser cristiano, vivir el cristianismo requiere de una decisión radical de cada uno de nosotros a seguir los criterios del reino. Y los criterios del reino no tienen lógica desde el punto de vista humano. No tienen lógica cuestiones concretas que el Señor Jesucristo nos pide, como por ejemplo perdonar siempre, perdonar a nuestro hermano. No tiene lógica desde el punto de vista humano poner la otra mejilla. No tiene lógica desde el punto de vista humano amar al prójimo como a uno mismo. No tiene lógica desde el punto de vista humano amar al enemigo. Bueno, estos son los criterios del reino. Estas son las cosas que carecen de lógica desde el punto de vista humano. Pero como son palabra de Dios, a través de la fe, merecen ser creídas. Así que yo te invito a que te propongas realmente en tu vida, todos los días de tu vida,
regir tu vida de acuerdo a los criterios del reino. Si es palabra de Dios, merece ser creída. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar este video.